Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas noches, bienvenidos a un podcast más de Juan 8:32, donde la verdad te hace libre. Nuevamente con el pastor Aarón, con un tema más que hermoso este día. Yo siempre, pastor, que vengo aquí, yo vengo emocionado porque es increíble cómo las cosas que hablamos nos abren cada vez más la mente. Cómo eso, a mí me emociona demasiado estar aquí hablando más que todo de tantas cosas que estamos hablando, la verdad, pastor. Bienvenido, pastor. Qué alegría, Juan Carlos, qué alegría, amada audiencia y todos aquellos que nos acompañan a través de Juan 8:32. La verdad nos hace libres y eso es lo que nosotros estamos disfrutando cada día, solo por la gracia de Dios, por el amor que Dios tiene para con nuestras vidas. Y feliz de estar acá, mi amado. Qué precioso que es Dios para con nuestras vidas. Sí, queremos agradecer a todas las personas también que estuvieran conectadas al podcast anterior, pastor, que gracias a Dios tuvimos bastantes personas escuchando, viendo el podcast de la semana pasada, y pues les invitamos a que nos sigan dando like y compartiendo el podcast porque, como lo hemos dicho anteriormente, queremos llevar la verdad a la mayor cantidad de personas posibles. Así que empezamos, pastor. Vamos, a eso venimos. Venimos a un tema, traemos un tema bastante buenísimo, bastante que tiene que ver mucho con la vida cotidiana de todos. Cuando la presencia es opacada por la emoción. Wow, ese es un tema que muchos creo que tenemos muchas preguntas y a veces pocas respuestas, pastor. ¿No crees? Siempre pasa que tenemos demasiado para vivir y poco para explicar. Entonces ahí es donde salta la falta de claridad. Y uno trata de explicar, viste, que a veces de repente se vuelve buen explicador de cosas, pero no sabe cómo interpretarlas y a veces eso se hace una doctrina o un pensamiento y termina afectando mucha congregación, muchos hijos de Dios. Es increíble, pastor, cuántas cosas que uno practica que no están de acuerdo a la palabra y luego se hacen doctrinas por lo mismo. Es increíble la cantidad de cosas y uno se va dando cuenta poco a poco de que a veces hemos vivido creyendo cosas que en realidad no son. Pero bien, para eso está hecho este podcast, para traer la verdad, porque la verdad nos hace libres. Así que, pastor, empecemos. Pastor, ¿qué significa tener el Espíritu Santo en nosotros? Cuando nosotros hemos visto la relación que Cristo vino a mostrar con sus discípulos aquí, Él nos mostró una realidad para con nuestras vidas, y esa realidad era que nosotros por nuestra propia cuenta no nos podíamos dar en revelación de saber si estábamos bien o estábamos mal. Y entonces ahí donde entra y tiene vital importancia el Espíritu Santo, porque empieza a mostrarnos, ¿sí? El Señor a través de que yo me voy y es necesario que yo me vaya, y empieza Él a plantear varias cosas que tienen que ver justamente con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida como algo necesario para nuestro direccionamiento, para nuestra guianza. Entonces, tener el Espíritu de Dios realmente es algo maravilloso para nuestras vidas que nos va dando claridad en nuestro diario caminar. Sí, amén. Es lo que dice San Juan 17:7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, pero si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso es lo que dice San Juan 16:7, pastor. Ahora, ahí en San Juan 16, justamente el Señor revela y da la claridad con respecto a la tarea que tiene el Espíritu Santo. Por eso, tener el Espíritu Santo es tener primero un consolador. Lo primero, alguien que realmente sepa lo que nosotros estamos pasando. Una persona que consuela realmente, se pone en el lugar del otro para poder consolarlo de acuerdo a la situación que está pasando. Alguien que va a consolar a alguien logra canalizar la situación que vive cada uno. Y acá el Señor presenta al Espíritu de Dios como un consolador, como alguien que sabría lo que nos está pasando, y eso es justamente el Espíritu de Dios en nuestra vida. Sí, amén.
También leía, pastor, lo que dice San Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es ahí donde justamente tenemos la importancia del Espíritu Santo. Y esto es lo que a veces la mayoría de la gente en las iglesias piensa, que esto solamente son sensaciones y emociones. Y de repente hemos hecho tan trivial la relación con el Espíritu que pensamos que es todo superficial, es todo por afuera, por encima. Siento el Espíritu, siento, y esa palabra siento está muy cargada. Y la realidad es justamente lo que está diciendo el Señor ahí, porque estas son palabras del mismo Señor Sí, Jesús. amén. O sea, Él dice que Él nos guiará a toda verdad. Pero ahora la pregunta es, ¿quién es la verdad? Y es ahí, Juan Carlos, que nos damos cuenta que San Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. El Señor mismo, hablando de Él, dice, yo soy la verdad. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad. Entonces, el trabajo que tiene el Espíritu Santo es guiarnos hacia la persona de Cristo. Tiene esa tarea. Primero, como dice su palabra, nos convence de pecado y de juicio. Amén. Me llega a mostrarme cuál es mi verdadero estado, que soy un pecador, que necesito de Dios. Y luego de eso me guía hacia la verdad, que es donde yo estoy teniendo una transformación de vida. Estoy teniendo un cambio en mi vida. Entonces, en ese cambio es donde justamente nosotros vamos siendo renovados, transformados de acuerdo a lo que la verdad va trabajando en nuestra vida. Pero el Espíritu Santo tiene muchas cosas más, o sea, hay muchas cosas más que va haciendo con nosotros. Sí, claro. Pues la principal sería la guiarnos a Cristo, ¿verdad? Esa sería la principal tarea del Espíritu Santo. Entonces, pastor, aquí leo en Efesios 1:13, pastor. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído toda palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí, pastor. Ahí es donde justamente muchas veces algunos piensan y dicen, me parece que el Espíritu ya no está en mí. Se me fue, vino, se me fue, vino. Y en parte lo que hablábamos en los podcasts anteriores, Claro. cuando pudimos hablar de las canciones, pero ahora poder verlo a la luz de la palabra. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, viene de una vez y para siempre. No es que el Espíritu Santo está viniendo constantemente, no es que yo lo estoy llamando, porque en realidad lo que acabas de leer dice que nosotros, habiendo oído, viste que la palabra de Dios nos muestra que la fe viene ¿por qué? El oír. Por el oír. Y Entonces, ¿el oír qué? La palabra de Dios. Exactamente. Entonces, cuando yo escucho la palabra de Dios, yo estoy recibiendo fe. Pero así como recibo fe, yo estoy escuchando el Evangelio de la verdad. ¿Y qué pasa con el Evangelio de la verdad? Y habiendo creído en él, ¿sí? ¿Qué pasa en mi vida? Soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vos leías ahí el verso 13, pero ¿sabés? Te cuento, mira, el verso 14, lo dejamos para tarea de la audiencia siempre, ¿sí? El verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Sí. Lo que está diciendo la palabra arras significa garantía. O sea, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Habitando en nosotros la garantía de que nosotros somos hijos de Dios. Ok, amén. Pero entonces, pastor, ¿cómo conocemos si son emociones o es el Espíritu Santo? ¿Cómo conocemos esa parte? ¿Cómo discernimos esa parte? Ahora, lo más importante en esto, mi amado, es que nosotros tengamos en claro que el Espíritu de Dios viviendo en nuestra vida tiene una tarea. Esa tarea Él la va a cumplir de acuerdo a lo que ha sido determinado de parte del Padre, ¿sí? A través de Jesucristo, de poder guiarnos hacia la verdad. Pero cuando nos guía la verdad, es al fin el camino de la transformación de nuestra vida, cuando vamos siendo menos nosotros y va siendo más Cristo en nosotros. Amén. Entonces, ahora, hay una forma, es a través de la palabra, porque Él es la verdad. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, también la verdad es la palabra de Dios. Sí, amén. Entonces, cuando yo recibo palabra, estoy recibiendo a Cristo, pero quien me está llevando a eso es el Espíritu Santo. Sí, amén. Pero, pastor, una pregunta. Entre todo esto que estábamos armando el podcast y toda la cuestión, estaba leyendo lo que dice Mateo 16:17. Mateo 16:17 dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice, y hace la pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos
o higos de los abrojos, que por cierto, abrojos, yo me di a la tarea de buscarlo porque se me hizo una palabra, abrojos, ¿qué será abrojos? Pero son esos como maleza que tienen espinitas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir igual a eso, verdad? Entonces, aquí mismo también dice que por sus frutos los conoceré. Exacto, es ahí, mira, fíjate lo que dice, bueno, ahí Mateo 7:16, dejen claro, ¿sí?, que es por los frutos que somos conocidos. O sea, ahora, cuando hablamos de fruto, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros, es sencillo, un árbol, y como está explicándolo ahí, ¿acaso que recogen uvas de los espinos? No. No hay manera, ¿sí? Las uvas se recogen de las vides. O sea, una vid es la que da uva. Entonces, sí, no puede alguien decir, yo soy hijo de Dios, pero su fruto no representar lo que es. Yo soy discípulo del Señor y sus frutos no sean más discípulos del Señor. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que nosotros somos conocidos por el fruto. Sí. Pero mira, fíjate que nosotros enseñamos mucho a través de la enseñanza del instituto la importancia de ese mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque es la revelación de que yo soy un discípulo del Señor. Cuando yo digo yo soy discípulo del Señor, el Señor dice en Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, si yo soy discípulo, ¿qué hago? Hago más discípulos, porque un árbol se conoce por el fruto. Sí. Entonces, pero ahora, eso tiene una forma de ser llevado a cabo. Y es ahí donde el Espíritu Santo también entra en el trabajo del desarrollo y crecimiento nuestro. Porque es tal cual como un proceso de crecimiento que podemos hablar del proceso natural de la fotosíntesis, que vamos recibiendo la luz del sol, la planta recibe la luz del sol y los nutrientes de la tierra y va generando el crecimiento sí, para el cual está determinado a ser llevado, o sea, a crecer, para después terminar dando fruto. Y fíjense que ahí hay algo bien interesante, porque antes, yo pensaba que el dar frutos solo era llevar y hablarle de Dios y ya. Pero si yo lo pienso bien y haciendo quizás, uniendo lo que dice acá, Mateo 7:16, que dice, ¿acaso recogen uvas de los espinos? O sea, que si yo soy, por decirle algo que a mí se me da algo fácil, la cuestión de la tecnología y todo eso, o sea, yo no le voy a poder enseñar a ser maestro si en realidad yo no me dedico a eso. Entonces yo voy a dar frutos enseñándole a otro a que hagan lo que yo hago para el reino de los cielos. Exacto. Entonces vos has sido perfeccionado en esa tarea y esa tarea es la que Dios ha perfeccionado tu vida para que vos hagas perfecto a otro. De lo mismo que Dios te ha enseñado, se lo transmitís a otro y otro va creciendo. Amén. Eso es la tarea que tenemos como discípulos del Señor. Pero qué precioso que es, porque el Espíritu Santo está ayudándonos en esa tarea, sí, y nos va guiando, y date cuenta que Él va mostrándose a nuestra vida y se nos va revelando en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en cómo actuamos, en cómo somos, y nuestra vida va siendo transformada. Nosotros acá no venimos al Evangelio para que la gente conozca la mejor versión de nosotros, porque a veces la gente se confunde y dice, no, sí, yo vengo acá y quiero que la gente disfrute la mejor versión de mí. No se trata de eso. Acá la versión nuestra tiene que morir. Esa es la realidad, y ser transformados a la luz de Cristo. La otra cosa que estaba leyendo, pastor, es lo que dice Gálatas 5:22, que viene relacionado a lo que leímos anteriormente. Mas el fruto del Espíritu es amor, dice, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pablo no dice que las emociones son un fruto. Justamente eso es lo que a veces nosotros nos confundimos, porque nuestra naturaleza es de percepción, Juan Carlos. O sea, nosotros lo que percibimos nos parece que eso debe ser. Y date cuenta que nosotros no nos manejamos por las emociones. O sea, cuando nos manejamos por las emociones, realmente estamos más sujetos al fracaso que otra cosa, porque la emoción tiene esa característica de de dejarnos llevar, sería la palabra. Sí. Fíjese, pastor, que entonces, este tema que prácticamente, yo creo que a muchos se nos ha venido el interrogante de que nosotros vemos a gente que a veces habla en lenguas, a veces gente habla otras cosas, hace muchas cosas en los servicios, pero estamos viendo ahorita que la presencia entonces no se mide por lágrimas, no se mide por gritos,
no se mide por nada de eso. Entonces la presencia se puede medir por los frutos. Solamente es el único camino para que la presencia de Dios realmente se mida en nosotros. El Señor lo dejó bien en claro: por sus frutos los conoceréis. Entonces, en ese desarrollo de fruto está también lo que justamente el Espíritu Santo produce en nosotros, esas manifestaciones que va haciendo en nuestra vida, que vos lo leías, era amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. O sea, todas esas cosas van siendo notorias en nuestra vida. O sea que al final del día esto es una transformación interna que se puede ver externamente. Tal cual, tal cual. De mejor manera no lo podrías decir. Oh, wow. Entonces, ahí es donde Dios va trabajando en nosotros. Y ahora, con respecto a lo que decías de las emociones, fíjate que en las cuestiones naturales, no todas las personas reaccionamos iguales. Yeah. Y esa es la verdad, no todas las personas reaccionamos iguales. O sea, si viéramos un ratón, quizás alguno de nosotros dos, no quiero decir quién, vos o yo, estaría arriba del sillón acá y gritando y todo eso. Y quizás el otro decía, ¿pero por qué grita así? Es un ratón. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? O la gente que tiene miedo a las arañas. Pastor, alguno grita una araña y grita y está desesperado. Yo a los ratones no le tengo miedo, pastor. Yo a lo que le tengo miedo son a las cucarachas voladoras. Wow. Eso sí, no voy a ver una cucaracha que vuela porque me pierdo. Pero sí, como usted dice, pues todos tenemos diferentes formas de reaccionar a diferentes situaciones de la vida, ¿verdad? Ahora, a eso que te planteo yo como un ejemplo, llévalo al plano espiritual ahora. Llevarlo al plano de nuestra relación con el Señor. Sí. De repente, ¿qué pasa cuando la gente va a la iglesia? Ve que algunos lloran, que otros gritan, otros hablan o expresan sus palabras, y de repente se queda sentado ahí y dice, yo no siento nada de eso. Entonces yo no siento a Dios. Y entonces basamos la presencia de Dios en las emociones. Y no es así. O sea, estamos muy lejos de la realidad. Nuestra realidad se basa en la obra que Cristo está haciendo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo y cómo se va revelando en la transformación de vida. O sea, eso es lo que va generando realmente. Entonces, no podríamos ni siquiera, por los dos lados, ni uno decir que tiene más presencia de Dios porque grita o porque habla en lengua, como vos decías, que también es parte de lo que tiene que ver con las manifestaciones del Espíritu en nosotros, que seguramente en un podcast más adelante vamos a hablar sobre los dones del Espíritu y todo eso que está ahí en la palabra del Señor, pero todo eso no es una limitante. La gente que danza, la gente que es tirada para atrás, o todas esas cosas, no son eso. Resulta que a veces nosotros lo marcamos como que ahí está Dios. Eso es Dios mostrando su poder, ¿sí? Alguien revolea un saco, no sé cómo le dicen acá, una chaqueta, y wow, se ve todo un movimiento. No, es el Espíritu de Dios. No, o sea, seamos objetivos a la luz de la palabra. No podemos encerrar o encajonar una obra tan gloriosa del Espíritu de Dios en nuestra vida con algo tan superficial y emocional, llevándolo solamente a esa perspectiva. Yo he escuchado a mucha gente decir de que si uno no hace eso, o si uno no siente eso, si uno no habla en lengua, si uno no habla aquí, si uno no hace esto, no hace lo otro, es porque no está bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que yo he oído. Wow. Entonces, pues así hay mucha gente que me imagino yo que nuestros amigos que nos están viendo, me imagino que igual han escuchado algo así. Les invitamos a que si ustedes han escuchado así, nos dejen ahí los comentarios qué han escuchado, pues, porque es importante saber que también ellos han escuchado, porque así también nosotros podemos decir, mire, esto puede ir aquí o puede ir allá, hay muchas cosas, la verdad. Con respecto a eso, mi amado, mira, esto lo leíamos recién en Efesios 1:13, ¿sí? Que fuimos sellados, del momento en que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la palabra de Dios cuando habla de sello, habla de algo determinante y establecido sobre nuestra vida. Es un sello el cual marca nuestra vida en la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Fíjate que el Espíritu de Dios, habitando en nosotros, aun cuando nosotros anduviéramos mal y no sabemos pedir como conviene, dice la palabra de Dios que Él gime con gemidos indecibles, intercediendo por nosotros, porque nosotros podemos andar tirados por el suelo y el Espíritu de Dios está intercediendo y yendo
por nuestras vidas porque sabe lo que realmente está haciendo falta o lo que está haciendo necesario en nuestra vida. Date cuenta que en otra parte dice que con nuestras acciones muchas veces contristamos el Espíritu de Dios que mora en nosotros, pero nunca en ninguna parte está diciendo que nosotros sacamos al Espíritu de Dios de nuestra vida y de que ya no tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Sí. Ahora, sí entiendo que algunos pastores y algunas congregaciones quieren hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, que fue lo que vino, lo que se vivió en la iglesia primitiva, ¿sí? Pero desde ahí, en la madurez de la iglesia, nosotros empezamos a tener la palabra de Dios siendo justamente la palabra de Dios. San Juan 6:63 dice: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo recibo la palabra de Dios, yo estoy recibiendo espíritu. Sí. Y ese espíritu que mora en mí me da convicción de lo que estoy recibiendo, viene de parte de Dios para mi vida y me lleva a crecimiento. Entonces, cuando yo estoy creciendo, lo que está creciendo en mí es la vida espiritual. ¿Qué va muriendo? Mi vida carnal. Sí. Porque o crece uno o mengua el otro. Es sencillo, no es muy largo esto. No hay donde perderse. No hay. Pastor, ahora, si el Espíritu Santo está en nosotros, Él es el único que nos guía a Cristo. Ahora, ¿qué significa esto? Es el único camino que tenemos nosotros para la guianza de nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? No hay manera de que nosotros no podamos crecer en función de que si el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a guiar, nos va a mostrar el camino. Ahora, ahí está el peligro en esto. Hay mucha gente que dice, la gente dice, no, yo tengo el Espíritu, pero se guía por una emoción. Y le dura poco, porque toda emoción dura poco. Sí. Date cuenta que el enamoramiento, si vos te casaste por enamorado, ¿sí? El enamoramiento tiene una duración, un término, del cual después decís, vos no me había dado cuenta que no la amaba. Claro, porque te enamoraste nada más. Entonces, sí, un enamoramiento sucede en muchos ámbitos de nuestra vida y a veces en las cuestiones de Dios, cuando nosotros nos basamos mucho en la expresión externa de las sensaciones y emociones, dejamos una revelación de transformación en nuestra vida en segundo plano y resulta que la gente piensa que tiene el Espíritu de Dios, pero en realidad está viviendo de emociones solamente. Sí. Y no ha tenido nunca el Espíritu de Dios transformando su vida. Eso es como vivir en el Espíritu y vivir en la carne, cualquiera de las dos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos la diferencia, pastor, de qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu? Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a fallar, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos está revelando constantemente a nuestro espíritu de que nuestras acciones y nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar no es la correcta, no es la adecuada y que es tiempo de que volvamos al Señor. Es algo constante y yo sé que si hay alguien en la audiencia que lo ha vivido cuando han dado allá por, como decimos nosotros en Argentina, por las 4 de la tarde más o menos, dice. Sí, bastante perdido, que no diga realmente que el Espíritu de Dios le ha estado marcando. ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás viviendo esto? ¿Por qué estás en un lugar que no te corresponde estar? Y el Espíritu de Dios que está en nosotros nos está hablando constantemente y nos está redarguyendo nuestra conciencia y diciéndonos, esto no es lo que yo quiero para vos, esto no es lo que he preparado para tu vida, esto no tenés que vivirlo de esta manera. Entonces ahí está el Espíritu de Dios siempre marcándonos y mostrándonos. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios, mi amado, va al pecado sin problema, no tiene remordimiento, no tiene trato, no tiene algo que lo esté afectando. Peca hasta incluso deliberadamente sin problema, porque en realidad no hay algo que lo esté guiando hacia Cristo y resulta que ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta que el Señor está trabajando en nuestra vida. Dice Romanos 8:9, pastor, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Vivir en la carne, pastor, es vivir quizás basado en puros impulsos, en lo primero que salga. Así, solo uno se deja ir y ya. Déjate llevar, dice, vamos a hacer todo. Y hay algunos que tienen una emoción tan amplia que de repente sus emociones no lo dejan ser guiado por el Señor, ¿sí? Porque fíjate que lo que vos lees ahí, dice que si vos no tenés el Espíritu de Dios, no te diste cuenta que el Espíritu de Dios mora en nosotros. O sea, fíjate que morar significa habitar constantemente. Entonces, el Espíritu de Dios está morando en nuestra vida. Si el Espíritu de Dios no está morando en nuestra vida, nosotros no somos de Cristo, ¿sí? Entonces estamos viviendo en la carne. Y ahora no hay nada más triste que pensar de que vivimos en Dios y andamos en la carne. Fíjese lo que dice aquí.
estaba leyendo esto y lo apunté porque me pareció interesante. Dice, la emoción te dice, actúa ya. El espíritu te dice, espera, escucha, obedece. La emoción te impulsa y el espíritu te transforma. Wow. Es eso justamente lo que el Espíritu de Dios va haciendo. Nos va mostrando el camino, va tratando con nuestro carácter, somos confrontados con nosotros mismos, somos muchas veces muy impulsivos y tenemos que frenarnos. Y ahí es donde tenemos que actuar de acuerdo a cómo el Señor nos va guiando, porque pasa a veces que venimos de caracteres diferentes. Hay algunos que venimos muy pasivos y viene el Espíritu de Dios y te activa. Sí. Y hay algunos que vienen muy chispa y viene el Espíritu de Dios y te calma, te ubica, te centra y te lleva a crecimiento. Pero siempre lo precioso de esto, Juan Carlos, es que siempre el Señor está mostrándonos a través de su Espíritu el camino para ir a un perfeccionamiento, para ir a una transformación plena, a que Cristo sea formado en nosotros. Pastor, si Dios nos puso las emociones, las puso por algo. Pero, ¿cómo nos ayudan las emociones a llegar hacia la verdad, pastor? ¿Nos pueden ayudar? ¿Hay algún punto en donde se pueden fusionar y nos pueden ayudar a llegar hacia la verdad, pastor? Sin duda que sí, porque Dios no se equivoca en su creación, o sea, nos ha hecho perfectos en lo que Él ha determinado. Fíjate que para que nosotros podamos tener, ejemplo, si yo me pinchara mi dedo aquí por haciéndome algún tratamiento o algo para que yo llegue a la sangre aquí, yo primero tengo que pasar por la piel. Ahora, la piel es justamente donde nosotros percibimos las sensaciones, ¿sí? Se percibe lo húmedo, lo rugoso, se percibe cuando alguien no se ha afeitado, o sea, es acá la percepción. Entonces, las emociones son tal cual, pero la profundidad, ¿sí?, tiene que pasar siempre por las emociones. La clave está en que pues, esas emociones sean siempre guiándonos hacia lo profundo de nuestra relación con Dios. Porque, o sea, son el conducto, son el camino. Y bueno, y ahí es donde tenemos mucha gente que va y ya está tan determinada a ir a hacer la voluntad de Dios que no importa dejar lo que tenga que dejar. Y hay gente que a tu alrededor te puede decir, pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a dejarlo todo? Y vas a ir a hacer algo que realmente pareciera una locura. Pero aunque parezca una locura, ¿sí?, hay tal convicción interna de que es Dios el que nos está guiando, que toda sensación pasa a segundo plano. Sí. Yo no sé, pastor, si, bueno, los amigos que nos están viendo por alguna vez, qué rico es llorar cuando uno se encierra en su cuarto a orar, o quizás está en la iglesia y está orando, y viene uno cargado con ciertas cosas, ciertos problemas del día a día, y de repente uno llora y se siente el descargo, todo eso, se siente una tranquilidad después de pegar una gran llorada, pastor, y no cabe duda que a veces el Señor manda a alguien a que le dé un abrazo, y ese abrazo lo hace sentir a uno mucho mejor. Entonces, yo veo en ese caso, pues, las emociones a uno le ayudan a desahogarse, le ayudan a saber que al final del día Cristo, Dios, está con nosotros, que nunca nos deja solos, y pensamos también que hasta Dios nos manda a esa persona que nos dé el abrazo. Y sentimos como que en realidad fuera Dios el que nos está abrazando. Y qué rico se siente, pastor. La verdad, sin duda, es precioso estar, es hermoso recibir el amor a través del cuerpo de Cristo y a través de, bueno, justamente lo que el Señor decía cuando leías al principio, decía que Él envía un consolador. Sí, amén. Él conoce lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que a nosotros nos está faltando. Y entonces ahí es donde ve que estas emociones son las que nos ayudarían a tener libertad. Estas emociones nos llevan a ser determinados también, porque de repente alguien está indeciso y el Espíritu de Dios que nos está guiando nos lleva a ser determinante, a tomar decisiones correctas, a avanzar cuando hemos estado detenidos o frenados, a llorar cuando nos hemos sentido que no tenemos fuerza y nos entregamos, nos rendimos a Él. Y es ahí donde Él viene y nos trae libertad. Pero fíjate qué precioso que es cuando el Señor trabaja en nosotros, pero nos desahogamos,
pero luego hay una palabra de parte de Dios en nuestro interior que nos levanta y nos dice, vamos, vos todo lo podés en Cristo que te fortalece. Sí, amén. Vos podés seguir adelante, vos podés, te vas a salir de esto, ¿sí? Porque podés caer, pero la palabra de Dios dice 7 veces cae justo, pero las 7 veces le levanta Jehová. Entonces ahí es donde nos llenamos de afianzarnos, de fortalecernos en la seguridad de la palabra del Señor y lo que Dios ha dejado para nuestro consuelo y para nuestra fortaleza. Hace un par de semanas yo estaba escuchando, había tenido algo en mi mente y todo eso, y cómo siente, y que le digo esto porque quizás entra en las emociones y cómo nos ayuda a ser guiados para donde Cristo, como leemos anteriormente. Y cómo una palabra puede hablarle a uno y decirle, sí, esto has hecho bien, esto has hecho mal, o en esto tienes que cambiar, o en esto tienes que así como lo estás haciendo está bien. Y yo le dije a usted, wow, esa palabra a mí me pegó, porque hubieron cosas que se dijeron en esa palabra que honestamente a mí me hizo reflexionar a veces cómo decimos no puedo, o cómo decimos o nos rehusamos a hacer algo, y llega la palabra y a uno lo hace recapacitar, lo hace pensar mejor las cosas, lo hace seguir el camino que debe de ser. Y ahí es donde el Espíritu de Dios está haciendo ese accionar que si lo viéramos por un plano natural, el Espíritu Santo es el GPS que nos guía por el camino. Ese es el Espíritu Santo. Sí, es el GPS que está direccionándonos y diciéndonos, allá está el camino de la verdad. El Señor es el camino, bueno, anda por el camino, ¿sí? Jesús es el camino. Entonces, el GPS nos va mostrando ese camino y nosotros vamos caminando hacia la verdad. Y como dice San Juan 14:6, vamos por el camino, conocemos la verdad y ahí vemos la vida. Y podemos vivir en la plenitud, una vida abundante, una vida como Dios quiere que nosotros vivamos. Sí, amén. Entonces, pastor, podemos decir que la presencia de Dios no necesita ningún espectáculo, no necesita gritos, no necesita nada de eso. Podemos decirlo tranquilamente, no lo necesita. Pero si está en algún momento no es problema tampoco. Porque lo importante es nosotros tener en claro que las emociones nunca serán el determinante o el factor limitante o demostrativo de que eso es la presencia de Dios. Ni mucho grito, ni poco grito tampoco. Porque si no sabes qué hacemos en esto, mi hermano, nos vamos a los extremos, ¿sí? Dios no es grito, Dios no es... No, o sea, si no está bien, yo te quiero decir, no es grito, pero tampoco es silencio, ¿sí? Porque de repente uno dice, no, es que acá somos realmente nosotros que hemos creído en el Señor y por eso no gritamos. No, dale libertad, sé libre. Sé libre porque la verdad te hizo libre. Sé libre porque vos podés decir gracias, Señor, porque podés decir aleluya porque estás feliz, podés dar la gloria a Dios con alegría y con gozo, pero que eso no sea decir, ahora sí estoy sintiendo a Dios. No. Dios siempre está. Él no te deja. Entonces, el Espíritu de Dios está presente. Grites mucho o grites poco. Lo importante es que vayas siendo transformado. Sí, y quizás sería lo más importante ahorita, quizás el punto focal, quizás o no sé si así decirlo, no sé si en realidad, pero quizás que no nos fijemos en lo que los demás hacen, sino que uno siente y lo que a uno le ponga a Dios está correcto. No importa si le pone a uno gritar, no importa si a uno le pone estar callado, independientemente de lo que uno sienta, está bien porque Dios así lo quiere. Poniendo el ejemplo del GPS, tengamos en cuenta que fue cargado en ese GPS un versículo, Efesios 1:13. Uh-huh. Cada creyente, ¿sí?, que ha creído en Él, oyendo la palabra de Dios, ¿sí?, y habiendo creído en Él, fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la dirección que hoy tenemos para poder conducirnos. Ahora, ¿a dónde nos está dirigiendo eso? Nos está dirigiendo a la verdad. Nos dirige a la palabra de Dios, que es la verdad, y nos va dirigiendo en eso. Ahora, lo más importante de todo eso es que yo entienda que yo soy un hijo de Dios, que mi vida no se fundamenta en las emociones que tenga, ni yo voy a poder criticar a otro porque tenga más o menos emociones, sí, sino en realidad caminar yo tranquilo, sabiendo que las emociones que tenga, sean muchas o sean pocas, lo más importante es que el Evangelio se mueve por fe. Y esa fe es Cristo en nosotros,
que es la esperanza de gloria. Entonces, ahí es donde realmente se conduce nuestra vida y nosotros podemos caminar confiados, sabiendo que estamos caminando en un camino de verdad, donde yo no me pongo a mirar al otro. Mirá lo que dice 1 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, no me está diciendo que yo tengo que examinar a mi hermano. Primero me examino a mí mismo. Me pruebo a mí mismo si yo estoy en la fe. No, porque a veces nosotros tomamos una tarea tan... Nadie te mandó, ¿viste? ¿Sí? Porque resulta que con la vara que vos medís vas a ser medido. Entonces, no, pero ahí estamos, medidores de los demás. Me parece que este está mal, este está mal, este está mal, y medimos a todos según lo que a nosotros nos parece. Sí, pero tenemos que darnos cuenta que es acá primero. Sí, es ahí la tarea de poder confrontarnos por la palabra, ver dónde estamos nosotros, y cuando vea a mi hermano, actúe como me gustaría que actuaran conmigo. ¿Cómo me gustaría que actuaran conmigo? Como dice Gálatas 6:2, ¿sí? Que si en algo me equivoco algún día, que sea restaurado con espíritu de mansedumbre. Como dice ese versículo, no sea que tú también seas tentado y te veas tirado en el mismo lugar donde está tu hermano. O sea, ese es el propósito, como nosotros tenemos que vivir el Evangelio y enfocarnos más en qué está haciendo Dios en mí que lo que está haciendo en el otro. Amén. Wow. Ya ven que les dije, era un programa que bueno, de bendición, de mucha claridad, de mucho consejo, y creo que ha sido de bendición para todos, pastor. Yo creo que, bueno, hasta ahorita todos no sé ustedes, amigos, pero para mí todos los podcasts que hemos tocado pues han sido de bastante bendición, han traído luz en ciertas áreas que han estado gris, pero de esto se trata el podcast, pastor. El propósito es que seamos guiados, el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? Y nos está guiando a ser transformados a la persona de Cristo. Todos nosotros, nadie, la expresión del apóstol Pablo fue, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ¿sí? Pero sí hago una cosa, dejando ciertamente todo lo que quedó atrás, metiendo hacia lo que está adelante. Y eso es lo que sí hoy le podríamos decir a la audiencia. Extiéndase a lo que está adelante. ¿Cuánto más podés dar en los caminos de Dios? ¿Cuánto más podés brindarte para el servicio de Dios? Demos todo, brindémonos al 100%, hagamos que nuestra vida valga la pena, hagamos que esa presencia del Espíritu de Dios se demuestre en nosotros a través del amor, a través de la mansedumbre, a través de la templanza con nuestros hijos, el amor para con nuestra esposa. Hagamos que el Espíritu de Dios se vaya afuera, vaya a las sensaciones y las emociones, las dirija a tal plenitud que seamos esas personas apacibles, que realmente valga la pena estar con ellos y disfrutar una conversación con ellos, y no seamos esas personas irritantes que lo único que queremos ver el error del otro, sino que digamos realmente, no puedo decir nada de los demás, yo tengo muchas equivocaciones, no puedo pararme a criticar a nadie, porque si estoy acá es solo por la gracia de Dios. Amén. Bueno, amigos, ahí está. Este fue el podcast de esta semana. La próxima semana traemos otro nuevo podcast. Estén pendiente y sobre todo, pues coméntenos ahí en la caja de comentarios ahí abajo. Denos like, comparta este podcast y pues los esperamos en la próxima. Pastor. Felices de haber estado. La verdad, Dios ha sido muy bueno para con nuestras vidas. Así que un saludo para toda la audiencia, para la amada iglesia allí de Argentina, para todos nuestros hermanos también de todas las naciones del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, para director del instituto, para el equipo pastoral, para todos un abrazo gigante, porque la verdad siempre me olvido, Juan Carlos, de saludarlo, y son aquellos que están orando, que están intercediendo por toda la tarea que estamos realizando aquí en Estados Unidos. Y si nos estás viendo por primera vez, te invitamos a que nos busques en las redes sociales como Instituto Bíblico Cristianos de Berea. Vení acá en Estados Unidos, ya estamos compartiendo la enseñanza gratuitamente para que podamos conocer la verdad y por esa verdad seamos libres. Amén. Entonces, ahí vamos a estar, hermanos. Cualquier cosa, pues, ahí nos vemos en los comentarios. A Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta luego.